sistema nervioso central está encerrado en el conducto vertebral y el cráneo. Está formado por una masa nerviosa en la que se distinguen dos partes, la médula espinal y el encéfalo. La médula ocupa el conducto vertebral y el encéfalo el cráneo. Tanto la médula espinal como el encéfalo están protegidos por unas cubiertas, las meninges, y por el líquido cefalorraquídeo. Son tres membranas que protegen al sistema nervioso central, envolviendo al cerebro y la médula espinal, separándolas así de las paredes de los huesos que las rodean, cráneo y columna vertebral. La primera meninge se llama dura madre, que es una fuerte capa protectora, y en su interior se encuentra cubierta por una membrana sujetada débilmente llamada aracnoides. Asimismo, la médula espinal está cubierta por la pía madre, que es una membrana externa sujetada firmemente. Al abrir la dura madre, se identifica las meninges de la médula espinal, la más externa, que es más gruesa, llamada paquimeninge, la dura madre. Por debajo de la dura madre se encuentra la otra meninge, que es más delgada, llamada leptomeninges. Es transparente la aracnoides. Y por debajo de la aracnoides, que se relaciona con la médula espinal, encontramos la otra meninge llamada pía madre. La función de las meninges cerebrales y espinales es proteger el sistema nervioso central de traumas mecánicos, dar soporte a los vasos sanguíneos y formar una cavidad continua a través de la cual circula el líquido cefalorraquídeo. Se produce en los plexos coroideos y termina en los plexos venosos de la dura madre. Este líquido se escapa y entra al sistema nervioso central para luego remojar al cerebro tanto por dentro y por fuera. Finalmente se va al espacio subaracnoideo. Es transparente, incoloro y limpio. Principalmente se encuentra compuesto por agua, calcio, sodio, cloro, fosfatos, glucosa y algunos otros componentes. Cuando tiene alteraciones e infecciones puede presentarse de diferentes tonalidades, siendo su coloración signo de la presencia. La función del líquido cefalorraquídeo es limpiar el sistema nervioso central eliminando metabólitos. Se encarga de mantener una presión intracraneal constante. Permite que el cerebro se mantenga en flotación dentro del cráneo, reduciendo en gran medida su peso. Esa flotación sirve como amortiguador ante agresiones, golpes y movimientos al reducir la posibilidad de choque contra los huesos del cráneo o elementos externos. Transporte de hormonas a todas las regiones del sistema nervioso central. Hablando de la etiología de las meninges, es hablar de los microorganismos que pueden producir meningitis, que son muchas. La mucosa actúa como defensa del cuerpo, ya que existen factores del huésped y factores del microorganismo. El factor del huésped, principalmente en las mucosas, es el epitelio, el cual tiene un aparato de mucosidad especializado en barrer para luego destruir el microorganismo que se pega a la mucosidad. Asimismo, existen microorganismos que tienen fibras que permiten adherirse al epitelio e inhibir la acción del aparato de mucosidad. Si el microorganismo se adapta, avanzan a la sangre. Aquí se tienen factores del huésped y factores del microorganismo. En el huésped se da la activación de la vía alterna del complemento y en este caso el microorganismo se perpetúa dentro del aparato vascular y crea anticuerpos específicos por parte del huésped, pero en este caso el microorganismo puede sobrevivir dentro de las células inmunitarias viviendo dentro de la sangre. Entonces, el microorganismo podría avanzar a la barrera hematoencefálica, donde también hay factores del huésped y el microorganismo. El factor del huésped es el más importante, ya que en los capilares de la barrera tiene un índice estrecho en el endotelio, por lo tanto, a diferencia de otros capilares que tienen fenestra y agujeros que permiten el transporte celular, en este caso no lo hay, y se limita al transporte de sustancias y cualquier otro individuo que quiera entrar. Se tienen enzimas específicas para microorganismos específicos y pueden provocar un daño directo al endotelio, alterando su probabilidad y su facilidad de entrada. A través de los nervios craneales pueden llegar a las meninges y como consecuencia a una meningitis. Puede presentarse como una enfermedad aguda fulminante que avanza rápidamente en pocas horas. Se caracteriza por la aparición de fiebre, cefalia, rigidez de nuca, pero hay que recordar que no pueden estar presentes en todos los pacientes. La rigidez de nuca es un signo de irrigación meningea.
Estos síntomas se acompañan algunas veces por náuseas, vómitos y fotofobia, que es reacción excesiva o molestia a la luz, y un 20 a 40% de los pacientes presentan convulsiones debido a un infarto arterial focal, producido por trombosis hemorrágica en la microcirculación cerebral, también edema focal y sordera, así como también la hipertensión intracraneal con una pérdida leve de conciencia, incluso puede llegar al coma. Un análisis anormal del líquido cefalorraquídeo puede deberse a muchas causas, incluyendo cáncer cerebral o de médula espinal, infección, meningitis bacterianas por hongos o virus, inflamación, encefalitis, sinusitis, trastornos autoinmunitarios como el síndrome de Guillain-Barré y la esclerosis múltiple, tumores cerebrales. Hablando específicamente de una enfermedad, la hidrocefalia es generalmente causada por la obstrucción al flujo normal del líquido cefalorraquídeo, pero puede deberse a la alteración de la reabsorción del mismo. Existen varios tipos de hidrocefalia. Uno de ellos es la hidrocefalia activa, con presión aumentada en las cavidades del líquido cefalorraquídeo. También existe la hidrocefalia pasiva, que se produce como consecuencia de un desequilibrio en la producción, circulación o reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Puede deberse a obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, alteración de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Puede ser congénita o adquirida, durante o después del nacimiento. Falla de la absorción del sistema venoso. Dependen de si hay aumento de la presión intracraneal. En los lactantes son irritabilidad, llanto agudo, vómitos, letargo, estrabismo y protrusión de la fontanela. En los niños mayores o adultos, dolor de cabeza, deterioro de la visión, el edema de papila es un signo tardío de hipertensión intracraneal. Su ausencia inicial no descarta hidrocefalia, papiledema. La mayor parte de las personas que sufren una meningitis viral se curan sin problemas. Por otra parte, el pronóstico de la meningitis causada por virus sin encefalitis es muy bueno. Suele curarse sin secuelas en la inmensa mayoría de los casos. El pronóstico puede ser peor si se da en personas con alguna enfermedad de base o alguna inmunodeficiencia, o si ocurre en niños pequeños o ancianos. En la meningitis bacteriana, el tratamiento consiste en cuidados específicos en el hospital y terapia intensa con antibióticos. La meningitis bacteriana no tratada es casi siempre. Las secuelas más frecuentemente registradas son las relacionadas con la audición, hipoacusia o pérdida auditiva sensorial, convulsiones, paresías, hidrocefalia y retraso madurativo. Las secuelas suelen ser más frecuentes en las meningitis causadas por Streptococcus pneumoniae y enterobacterias. A los pacientes que se les ha diagnosticado hidrocefalia es muy difícil de vaticinar. Hay correlación entre la causa específica y el resultado de la condición. El pronóstico puede ser complicado debido a la presencia de trastornos asociados, la oportunidad de diagnóstico y el éxito del tratamiento. Las personas afectadas y sus cercanos deben ser conscientes de que la hidrocefalia presenta riesgos para el desarrollo cognitivo y físico. Hay niños que se les ha diagnosticado el trastorno y les ayudan las terapias de rehabilitación, y con ayudas educativas pueden llevar una vida normal con pocas limitaciones. El tratamiento de los pacientes con hidrocefalia puede salvar la vida del paciente. Si no se sigue un tratamiento, la hidrocefalia progresiva, con raras excepciones, es mortal.